tinieblas. Usted sabe que durante pues ya algunas semanas he venido utilizando esa palabra desde diferentes ángulos. Comencé a principio del año, decía el domingo pasado, a hablar acerca de los esquemas de las tinieblas, de cómo Satanás persigue las pistas de los creyentes y los observa para tomar información de la vida de ellos, de sus debilidades, de todo lo que está relacionado con la persona, y así levantar un esquema, un plan, una estrategia en contra de ellos. Luego el domingo anterior les estuve hablando en una parte acerca de los esquemas de las tentaciones, y creo que hablé aproximadamente 4 clases de tentaciones, y dentro de eso el Señor me mostraba también de que las entidades, no solo terrenales, sino también espirituales, utilizan un manual que pueda ser como un libro de récord, un libro de consulta donde estén ahí datos o consejos importantes que pueden servirles a cada una de estas entidades y dependiendo lo que representa. En este caso estoy hablando de un libro que lo he titulado así, y podría ser, hermanos, se presta al nomás ponerle el libro de los esquemas de las tinieblas, se presta para que también lo pueda llamar el libro de las guerras de Satanás, o el libro de las estrategias de las tinieblas en contra la vida del creyente. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos un poco de esto? Porque, hermanos, la persona que va a permanecer o a perseverar después de un ataque o a un ataque de las tinieblas de cualquier nivel que sea, es aquel que se prepara y que logra descubrir, hermano, las formas ofensivas que tiene pues su oponente, su enemigo. Usted sabe, hermano, que nosotros no podemos negar que estamos en una guerra espiritual. Usted y yo podemos ser las personas más pacíficas del mundo. Podemos ser las personas que tengamos un estado pacífico, no de pasividad, sino de paz. Sin embargo, eso no exonera a ninguno de nosotros a que, hermano, no le venga o que el enemigo no intente atacarle. ¿Me entiende? Entonces, aún siendo así, personas muy pacíficas, estamos en guerra. Desde que nosotros venimos a ser parte de la iglesia de Jesucristo, del ejército de Jesucristo, estamos en conflictos. Porque desde el momento que nos trasladan de un reino de tinieblas a un reino de luz, al reino del Hijo amado, hermano, se creó inmediatamente, hermano, esa enemistad en contra del otro reino. Por muchas razones, por muchas razones. En primer lugar, porque el enemigo quería evitar de que usted viniera a ser parte del pueblo de Dios, de tener esa eternidad, de conocer la salvación y aún, hermano, de recibir las bendiciones y los beneficios que la fe que trae el ser parte del pueblo de Dios, hermano, nos hace a nosotros estar en esa expectativa para recibirlo. Entonces el diablo, por muchas razones, intenta afectar, hermano, que nosotros recibamos. Entonces esa enemistad existe, no la podemos negar. De tal manera de que es importante que nosotros aprendamos a cómo descubrir cuáles son las formas que el enemigo utiliza o que intenta utilizar en contra de nuestra vida. Yo veo, por ejemplo, hermanos, que no todas las personas se preparan para no sufrir un ataque de su oponente. Yo veo, hermano, como, por ejemplo,
se anuncia alguna situación que se va a dar de carácter, si usted quiere, de carácter natural, una tempestad, un terremoto, etcétera, ¿me entiende? Y entonces hay alarmas en la ciudad de que la gente se debe de preparar con ciertas cosas, tomar ciertas medidas de seguridad. Sin embargo, la gente no lo hace. Hay lugares en este país que pues el clima de esa región es de constantes huracanes anualmente, hermano, y entonces se alerta a la gente que salga, que prepare, que guarde, que busque otro lugar donde vivir temporalmente, y la gente insiste en estar en ese lugar sin tomar en consideración las recomendaciones y las medidas. Algunos sufren daños, otros, hermano, sencillamente pues se arriesgaron, no les pasó nada, vaya, pero eso no quiere decir que la decisión de un individuo de confrontar las advertencias de seguridad que le han dado debe de ser la regla para todos, sino que todos debemos, hermano, considerar recomendaciones si es que queremos permanecer. Entonces, en lo espiritual no se puede uno arriesgar demasiado. De vivir la vida como que nada nos va a pasar, de vivir la vida como que a otro le pasará y a mí nunca me llegará. Sino que la Biblia es bien clara y nos da a nosotros instrucciones y recomendaciones para que así nosotros podamos prepararnos, hermano, y no ser potencialmente aquellas víctimas que lo único que van a sufrir va a ser daños y pérdidas en su vida. Entonces, basándome en eso y considerando algunos pasajes de la Biblia, quiero, hermano, comenzar a hablar de este tema. Por ejemplo, dice la Escritura, quiero que volvamos a este texto que lo he mencionado ya algunas veces y repetidas veces, lo he estado mencionando en este año. Dice Pablo, perito arquitecto de la iglesia, hermano, escribe a los corintios y les da esta recomendación. Y dice, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Oiga el pensamiento apostólico. Pablo está pensando de manera generalizada que la iglesia se supone que es consciente de esto, y por eso él escribe en términos generales diciendo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Si se tratara solo de él, él diría, pues yo no ignoro los planes satánicos, yo no ignoro. Pero él a la palabra ignoro le añade, hermano, el sentido plural y dice, no ignoramos. Y entonces quiere decir que toma en cuenta no solo a los otros ministros, sino a toda la iglesia. La toma en cuenta, que está consciente de que Satanás opera con ardides. Y esta palabra ardides, en la Biblia King James, hermano, es la palabra esquemas, que quiere decir también plan, una idea, una estrategia que el enemigo utiliza. Entonces dice, él está diciendo, no ignoramos las estrategias, no ignoramos los esquemas, no ignoramos el plan que Satanás tiene. Ahora, esto es importante, hermanos, porque realmente nosotros a esta altura deberíamos o tenemos o debemos, cualquier término es propio para la idea que quiero trasladar, hermano, estar en un nivel, debemos tener un nivel superior al que teníamos antes con respecto a esta situación. ¿Me entiende? Tenemos que estar en un nivel de madurez, conscientes de que el enemigo no pierde su tiempo y que no está jugando con sus planes y que él no descansa en estar constantemente estorbando, afectando, atacando y queriendo hacer más daño, hermano, al ser humano, especialmente al creyente. Entonces el cristiano
debe de elevar su conocimiento, especialmente en esta área que estamos explicando. Porque imagínese usted el problema que puede surgir solo en el hecho de no saber distinguir lo que es poder y autoridad que Dios nos da a nosotros. Solo en esa situación. Hay mucha gente que no está consciente de lo que es lo uno y lo otro. Yo pudiera hacer una prueba aquí para saber si usted define o reconoce la diferencia entre el poder y la autoridad, pero no se trata de avergonzar a nadie. ¿Me entiende? Usted sabe que Dios nos ha dado poder, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice, el poder de Dios está en nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo hago para manifestar el poder? ¿O para qué me sirve la autoridad? Cuando hablo de autoridad y de poder, no son niveles de manifestaciones sobrenaturales, de fuerza, sino que el poder es, hermano, pues es el poder, es la fuerza sobrenatural. Esa es la palabra poder, es un dunamis de Dios. En cambio, la autoridad, ¿qué es? Usted puede tener poder, pero si no tengo autoridad, entonces no puede manifestar el poder. Porque la autoridad es el vehículo que manifiesta el poder. La autoridad es la forma en la que yo voy a hacer manifestar el poder. Es lo que lo manifiesta, es el vehículo. La autoridad es lo que traslada al poder. Entonces, solo en eso debemos de ser conscientes nosotros. Porque Satanás sabe que Dios nos ha dado poder. Pero él sabe también que mucha gente no sabe manifestarlo porque no entiende el principio de la autoridad. No sabe lo que es la autoridad. Y entonces, basándome solo en eso, no cabe duda que nosotros tenemos que reconocer muchas cosas y aprender. Porque, hermano, la venida del Señor está muy pronta. Cristo viene pronto, hermanos amados. De tal manera que sería una lástima, lamentable, que a esta altura nosotros sufriéramos un ataque diabólico del cual no nos pudiéramos levantar. Eso significa que, hermano, mucha gente en este tiempo, si no sabe cómo responder, cómo, hermano, evadir, cómo permanecer a un ataque diabólico, con temor quiero decirlo, mucha gente que llegara a caer en este tiempo, muchos les costaría levantarse o quizás no se levantarían. Eso significa que pasarían a otro plano, pasarían al plano de la tribulación. ¿Me entiende? Y en la tribulación ahí los van a trabajar y los van a sacar quizás como trigo, quién sabe si como rebusco. ¿Me entiende? Pero ahorita la palabra que el Señor quiere darle a su vida no es para que usted sea trigo ni rebusco, sino que es para que usted sea como cebada, como una primicia, porque son 3 grupos de creyentes que van a ser sacados, pero en diferente tiempo. La primicia, igual que cebada, es la que se va antes de que vengan los 7 años de la tribulación. El trigo es el que se va en medio de la tribulación y el rebusco es el que se va al final de los 7 años. Pero tanto el que se queda como trigo y como rebusco tienen que pasar los tormentos, tienen que pasar, hermano, los sufrimientos de la medianoche. Tienen que pasar momentos difíciles y de eso es lo que Dios nos quiere librar, preparándonos, dándonos revelación, hermano, madurando nuestro carácter, valorando, hermano, nuestro caminar, valorando las cosas espirituales. ¿Para qué? Para poder ser dignos de escapar. ¿Aló? Porque tenemos que irnos, hermano. Porque no es posible que 20 años en el Evangelio, usted 15, 30, yo no sé, y que, hermano, se vaya a quedar usted. Y que vaya a tener que conocer al anticristo. O está interesado en conocer al anticristo. Mejor a Cristo. Verle cara a cara.
tal como Él es, y que usted conozca al quien dio la vida por usted y derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario, y que lo limpió con su sangre, y que tuvo misericordia de usted, y que, hermano, eso es mejor, hermano. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. A mí me impresiona esto, hermano, y mi corazón tiene pues esa inquietud fuerte de que usted aprenda a ser, hermano, un hombre o mujer que no ceda ante los ataques del enemigo. Por eso hemos estado hablando de las tentaciones. Fíjese que sé que me hacen falta 3 tipos de tentaciones que voy a explicar más adelante, otro día. Y el Señor incluso me habló de una 4ª. De las 3 que me faltaban, otra más. Y esa la quiero hablar solo con los matrimonios. Porque la Biblia dice de que acerca del débito conyugal, dice que cada uno pague el débito conyugal. Y dice, y pone Pablo como ejemplo. Fíjense a qué nivel lo pone Pablo. Y dice, y que si alguno se separa para dedicarse a la oración, que lo haga como en mutuo acuerdo, dice. Pero después vuélvanse a juntar, dice, para que no los tiente Satanás. Y entonces eso tenemos que explicarlo. Ese tipo de tentación la tengo que explicar, pero eso solo con los matrimonios. Y esa va a ser la próxima reunión que tenemos que hacer a nivel matrimonial, hermanos. Amén. ¿Te dice gloria a Dios por eso? Tenemos que hacerlo. Pero bien, volviendo al tema, entonces, ¿de dónde nace la idea de los libros? ¿Por qué el libro de las guerras de Satanás? El libro de los esquemas de Satanás. Repito, porque todas las entidades, hermano, importantes, espirituales o físicas, manejan un libro como datos o récord. Y aún en la Biblia se habla de libros. Por ejemplo, déjeme darle algunos ejemplos de estos libros. Aún Dios, hermano, maneja libros que contienen esos datos importantes. Son, si usted quiere, como una agenda. Son, hermano, como medios de informarse de situaciones del pasado o de recomendaciones, etcétera. Hermano, y Dios los utiliza también. Solo por mencionarle algunos, por ejemplo, en Génesis capítulo 5 está al que se llama el libro de las generaciones de Adán. Este libro tuvo que escribirse para poder marcar la diferencia, hermano, entre las generaciones de Adán que vienen de la simiente de Set y las generaciones de Adán que vienen de la simiente de Caín. 2 generaciones paralelas que en el principio se desarrollaron. Una que era inclinada a hacer lo malo y la otra inclinada a testificar de Dios. Entonces hubo necesidad de que se escribiera un libro de las generaciones de Adán en Génesis capítulo 5. Está el libro que menciona a Esther en el capítulo 6, verso 1, donde un día, dice la escritura, el rey Asuero no podía dormir y mandó a que le trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que se las leyeran delante del rey. El libro de las memorias, los reyes, oiga esto, Adán como cabeza de la humanidad, como una entidad importante, tenía un libro de datos genealógicos. Asuero, rey de 137 provincias, si no me equivoco, hermano, aproximadamente, tenía un libro de las memorias y ahí encontraba datos de eventos, de cosas que había pasado, buenas o malas, e incluso lo que él nota en ese capítulo 6, de que un hombre había hecho un bien a él y no se le había recompensado. Entonces sirve como una fuente para hacer justicia, recopilando la información pasada, poder ver en lo que se falló y enmendarlo. Luego está en Josué capítulo 10, verso 13, lo que se llamaba el libro de Jacer, donde también se anotaban eventos, hermano, que no se podían olvidar.
como la oración que hizo Josué y que paró la luna y que paró el sol. Se detuvo el sol y la luna se paró, dice el capítulo 10, verso 13. También se habla de 2 Samuel 1:18, de ese mismo libro, donde se habla de las hazañas que había hecho, hermano, Saúl, antes de caer en desobediencia. Entonces aún David manda que las cosas buenas que había hecho Saúl se escribieran en el libro de Jacer. Eso dice la Escritura. En el libro del Salmo 139, es el libro de la existencia, donde David dice en ese salmo que se escribieron todos los días de la vida de él, cuando no existía ni uno solo de ellos, dice el Salmo 139. Malaquías en el capítulo 3, versículo 16, a ese se le llama el libro de los que le temen a Jehová. Ahí en Malaquías se habla de que Dios un día escuchó a algunos que se estaban diciendo uno a otro, en vano es servir a Dios, de nada sirve servirle al Señor. Y Dios escuchó, porque en ese diálogo, dice Malaquías, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Estos libros se van a abrir en un día venidero, hermano. Está el libro de los que temen al Señor. Ahí está tu nombre. ¿Aló? ¿Cuántos temen al Señor? Ahí está escrito tu nombre. ¿Me entiende? Y están los libros de Apocalipsis. Son varios libros en Apocalipsis. Cuando dice que los muertos, los grandes, los pequeños, que estarán de pie delante del trono, dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Entonces hay varios libros. Está el libro de las lágrimas. Incluso David decía, en tu libro están escritas las lágrimas que he derramado. Eso significa que aún una lágrima que tú hayas derramado por el sufrimiento que te ha tocado vivir, por negarte al pecado, por hacer la voluntad de Dios, aún las injusticias que te han cometido, las traiciones y los daños que te han hecho en tu vida y que te causaron tanto dolor y te hicieron llorar, ahí están contabilizadas, hermano, una por una. Dios no se pasa sin ser consciente de eso, hermano. Entonces, note usted lo que estoy diciendo con esto, de que hay libros. Estos son aproximadamente 6 ejemplos de libros de entidades como reyes, como Adán, como Josué, hermano, un libertador, y como David, hermano, que era un rey también, y asimismo Dios teniendo libros de las obras, son de los libros que se van a abrir. Y asimismo ver entonces de que hay, hermano, ejemplos de cómo entidades importantes manejan esta fuente de datos, como pasos a seguir, como información a considerarla para aplicar algunos criterios, si usted quiere, algunos principios, algunas leyes espirituales. Pero también desde el lado negativo existe un libro que es el que vamos a hablar. Mire este otro libro que quiero presentarle, que el pueblo de Israel manejaba. Y desde el punto de vista de Dios había un libro que se llamaba el libro de las guerras de Jehová. A mí me impacta esto, hermano, porque este libro se llama el Sefer Milchama en hebreo. Este es un hebreo con barrera. Sefer Milchama, que quiere decir el libro de las guerras de Jehová. Y dice número 21:14, por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor, Bajeb, que está en Sufa, y los arroyos del Arnón. Entonces Dios, en su carácter de guerra, había un libro que registraba las guerras y guardaban esa información como datos para preparar
a otros jóvenes guerreros o guerreros jóvenes y considerar las estrategias que habían usado en contra de ciertas tribus enemigas para saber cuáles eran las debilidades de ciertas tribus. Este es Dios teniendo un libro de guerra. Y como Satanás todo lo copia, amén, que el Señor lo reprenda, tiene su propio libro. Imagínense que la iglesia satánica hasta tiene Biblia satánica. Y ha copiado todo. Copia muchas cosas. Por ejemplo, tiene en la Biblia que el Señor reveló a sus siervos y a nosotros, están para el pueblo de Israel los 10 mandamientos. En la Biblia nuestra dice no pecar en los 10 mandamientos. En la Biblia de Satanás dice pecar. En la Biblia nuestra dice no cometerás adulterio. En la Biblia de ellos dice adulterarás. Y así todo lo que es para nosotros un mandamiento de Dios hacia nosotros, ellos en contraparte, ellos como de carácter blasfémico, ellos, hermano, como confrontativo hacia Dios, hacen lo opuesto que a nosotros nos mandan a no hacer. Y asimismo, hermano, hay muchos pasajes de la Biblia satánica que es, hermano, exactamente la contraparte de lo que Dios ha revelado en las Santas Escrituras. Pero además de eso, ellos tienen otro libro. Y fíjense que me llama la atención de que, por ejemplo, el libro de las guerras existe y hay ya datos históricos. Porque en una de las pues descubrimientos arqueológicos que se han venido haciendo en Israel, solo en el año de 1947 se descubrió un libro que se llamaba el libro de las guerras. Y lo encontraron en una cueva muy conocida. Hasta los días de hoy se menciona y se le llama la cueva de Qumran. Y ahí no solo encontraron, hermano, otras cosas que datan de esos tiempos bíblicos, sino también esos pergaminos que tenían como título el libro de las guerras. Entonces hay base de eso, de que existió. Entonces, como Satanás todo lo copia, él también tiene sus libros. Y la Biblia también nos lo deja ver. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, cuando los creyentes de aquellos días, mejor dicho, hermano, los apóstoles de aquellos días, encendieron un avivamiento y que lo llevaron hasta ciertas ciudades, dice la Escritura que muchos de los que practicaban la brujería entregaban sus libros. Oiga esto. O sea que todos aquellos personajes que le rendían culto a dioses, que le servían al reino de las tinieblas y que fueron impactados por el evangelio, entonces sacaron sus manuales que utilizaban para manipular a la gente, para controlar a la gente a través de ritos y de hechizos, hermanos, sirviéndole al reino de las tinieblas y para afectar a la humanidad. Dice Hechos capítulo 19, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Dice, y muchos de los que practicaban la magia. Usted sabe que no es una magia pues de la que se hace en una fiesta de niños, como he dicho, que se sacan un conejo de un sombrero, un pañuelo debajo de la manga, etcétera. Esta palabra significa periergos. Libros es biblos en griego, pero la palabra magia es periergos. Y esa palabra está íntimamente relacionada a un conocimiento ocultista que manejaban ellos. Era un conocimiento que les servía a ellos para controlar la voluntad del ser humano. De tal manera que esta palabra magia no es la que nosotros conocemos en su nivel inofensivo, sino que eran poderes sobrenaturales que manejaban.
y que Satanás le respaldaba, hermano, a estos. Una de las palabras que ahí se maneja desde el concepto de magia es la palabra ocultus, que significa libros con ciencia escondida o con conocimiento escondido. Libros quemaron sus libros que tenían los datos de un conocimiento escondido. Eso significa que se les daba solo a aquellos que le servían a Satanás. Ahora, estos eran secretos que Satanás le prometió a sus seguidores. Según Apocalipsis 2:24, se llaman las cosas profundas de Satanás. Eso quiere decir ocultus, las cosas ocultus del reino de las tinieblas. Y como él la imparte a través de doctrina, a través de ritos, de escritos, oralmente, a través de encantamientos, etcétera, él puede utilizar muchos medios y formas para poder impartir ese ocultismo. Entonces, quiere decir de que Satanás maneja sus libros también. Entonces, quiero explicarle, por lo menos, que en ese libro que maneja Satanás, hay por lo menos 14 puntos, que son 14 estrategias que desarrolla con la intención de dañar al creyente. Entonces nosotros tenemos que saber de qué se trata, hermano. Nosotros tenemos que aprender a reconocer de qué se trata. Entonces, estas 14 formas conforman, valga casi la redundancia, el libro de los esquemas de Satanás. ¿Y por qué 14? Porque el número 14 es un número que significa testimonio. Entonces, ¿cuál es la intención? Dañar el testimonio de una persona, afectar el testimonio de una persona, destruir el testimonio de una persona. El número 14 tiene ese significado. Entonces, yo sé que no me va a alcanzar el tiempo, hermano, pero vamos a ver hasta donde el Señor nos permita. Pero por lo menos déjeme adelantarle cuáles son esos 14 puntos que el enemigo ataca o promueve. El primero se llama el desgaste o debilitar. El segundo son ataques sorpresivos. El tercero es ataque a los suministros o suministros destruidos. El cuarto es sabotaje a la fuente de poder. El quinto, enfurecimiento a tus enemigos. Oiga esto. El sexto, acercar a tus enemigos. El séptimo, batallas equivocadas. El octavo, división. El noveno, aportillar vallados o entradas. El décimo, aprovechar áreas no rendidas. Oiga, qué interesante. El número 11, provocar encierros. El 12º, patrones de inteligencia. El número 13, utiliza la desinformación. Y el 14 es un ataque al gozo del creyente. 14 estrategias, 14 puntos. Entonces, si nosotros descubrimos cada una de esas, usted no solamente puede lograr detectar o discernir cuando está bajo un ataque diabólico, sino también usted va a poder evitar caer en eso. ¿Y cómo responder? ¿Qué hacer cuando uno tiene esos síntomas? Porque de eso se trata, hermano. Yo no estoy tratando de explicar de que el que cayó en eso ya no se va a levantar, Dios me libre. Lo que estoy tratando es por adelantado, antes de que venga ese ataque, usted sea consciente y que pueda detectar, discernir, hermano, con entendimiento ahora, con conocimiento. ¿En qué basa Satanás ese ataque y qué es lo que está buscando que produzca en nuestra vida? Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor
aconseja, ¿verdad? Entonces, la primera estrategia de ese libro de las guerras es una estrategia que menciona que es el desgaste. La primera estrategia es el desgaste. Y fíjese qué interesante que eso lo revela la misma Escritura. Esa estrategia Satanás la mueve, pero Dios nos revela cuál es el propósito de la primera estrategia diabólica, la cual en la lista número de 14 puntos que le he mencionado, se la presenté como el desgaste o debilitar nuestra vida. La Escritura lo menciona. Entonces, mire lo que dice la Escritura respecto a la primera cosa que vamos a ver. Dice, si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Esto lo dice Dios. Si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado en algún tiempo de angustia? ¿Sí? Levante la mano. Yo también. Entonces es algo con lo que batallamos los seres humanos. Sí. Entonces, ¿cuál es la intención de llevarte en la angustia a que vengas a experimentar una debilidad? Es a limitarte en tu fuerza. Esa es la estrategia del diablo. Dios revela este principio a nosotros porque el diablo la utiliza, mis amados. Entonces el primer ataque que sufre alguien es provocarle una debilidad en su vida. Ahora déjeme explicarle entonces, esta es la estrategia. Tal vez ese es su libro de alegría. Ahí está su rostro, mire. Gozoso usted, ¿verdad? Antes del ataque. Pero entonces el desgaste que él va a producir tiene la intención de cambiarle el rostro. Porque no podemos negar, hermano, que se nos conoce en nuestro rostro cuando estamos en angustia y cuando estamos o nos sentimos débiles. Entonces, ese rostro angustiado se convierte en un rostro triste. Ahora, déjeme explicarle algunas cosas. Este tipo de estrategias para Satanás es tan importante porque cuando alguien está bajo este ataque, pues es obvio que está experimentando diferentes situaciones. Por ejemplo, el enemigo puede utilizar diferentes circunstancias para debilitar nuestra vida. Conflictos familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, hermanos, aún problemas en la iglesia, entre hermanos. Entonces el enemigo lo que va a hacer es a provocar situaciones difíciles, porque la intención de él es debilitar al creyente. Fíjense qué interesante, hermano, el ejemplo que quiero poner de un hombre que empezó a sentirse débil. Yo podría mencionarle algunos otros ejemplos más, pero me llamó la atención uno por el estilo de vida, cómo surge la historia de ese hombre en el plano bíblico al que me voy a referir. Ese personaje era alguien que estaba en el anonimato, no era nadie conocido, y de momento surge en el plano bíblico e histórico como un personaje, hermano, importantísimo. Pero en él vemos nosotros el ejemplo de uno que puede estar batallando con un ataque que lo está desgastando en su vida. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Para desgastar, para debilitar a un cristiano. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Hay padres hoy en día en nuestras iglesias angustiados por sus hijos. Hay esposas angustiadas por sus esposos o esposos por sus esposas.
por diferentes razones que ya mencioné: lo económico, lo familiar, la salud, el plano emocional, sentimental, de unidad, etcétera, en la familia. Puede estar desgastando, hermano. Entonces, yo veo en la Escritura a un hombre llamado David. Interesante. La Biblia dice, mire, yo quiero que usted vea conmigo el pasaje bíblico que le voy a enseñar, lo controversial que puede ser el pensar y decirse que somos ungidos y a pesar de eso sentirnos débiles. Entonces, como que ese pensamiento que le estoy trasladando, como que viene a chocar con la teología de muchos de nosotros, hermanos. Porque ¿cuál es la idea de la unción? ¿Me ayudan ustedes a predicar, por favor? ¿Cuál es la idea de un hombre ungido, de una mujer ungida? ¿Ah? Sí, no, pero yo quiero que me diga usted en su experiencia personal, ¿cuál es su propia idea de ser un hombre o mujer ungido? ¿Ah? Ser un vencedor, dice el hermano Manuel, ajá. No ser tocado por el enemigo. Ah, mire qué interesante. ¿Ah? Protegerse de los ataques. Ayudar a los demás. Todos contestaron bien. O sea, esas son las ideas que tenemos nosotros y están bien, están bien. Sin embargo, no podemos pasar por alto de que alguien puede estar ungido y sentirse desgastado. Porque realmente la unción tiene muchas funciones y como no es el tema hablar de la unción, no voy a abundarlo. Pero la unción para mí es, hermano, lo que inaugura, lo que habilita a una persona, lo que viene a activar a una persona, como que hay algo por dentro y la unción viene y lo activa y aquella persona va a funcionar en su 100%, si usted quiere, en su potencial, hermano, según la especialidad que trae la persona. Si es un profeta, va a fluir en esa unción profética. Si es un maestro de la palabra, en esa unción magistral, hermano, si es evangelístico, es en el canto, en cualquiera de las áreas. La unción habilita, la unción inaugura, pero se puede ser ungido y sentirse débil. Y no porque ha perdido la unción, sino porque las muchas batallas te pueden desgastar. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces el diablo, ¿qué es lo que hace? Acumular batallas, acumular batallas, acumular batallas, acumular batallas, tras una, otra, tras otra, y tras otra, y tras otra. Acabas de reponerte de una y ¡pah!, te prepara otra. Dios mío. Porque lo que quiere es debilitar nuestra vida. Porque el principio lo reveló Dios. Si en el día de la angustia eres débil, tu fuerza está limitada. Entonces, ¿qué es lo que dice Satanás? Voy a provocar una serie de batallas en él. Y claro, y como usted es un guerrero, aló, usted golpea una, se levanta otra, otra, hermano. Y ya usted parece de esos luchadores, hermano. Con patadas voladoras, por un lado, hasta de taquito, al otro, hermano, y se le hace los quites de karateca, de lo que sea, y ahí está, hermano, usted peleando la batalla, pero después, cuando mira que no termina la batalla, así una tras otra y tras otra, empieza a sentirse débil. Es malo el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, yo pensaba, ¿qué es en realidad la debilidad? Que para Satanás es uno de los puntos más importantes, hermano. Entonces, mire, para afectar la vida de una persona, lo primero que va a hacer Satanás es tratar de desgastarlo. Entonces usted tiene que cuidarse, mi hermano. Lo primero que va a hacer es debilitarlo. No va a debilitar al débil, va a debilitar a la gente activa, al que tiene potencial.
el que está usando su potencial, el que ya descubrió quién es, el que está funcionando en su don, el que sabe lo que tiene de parte de Dios, el que dice, aquí está para el servicio y la gloria de mi Dios, aquí está mi vida, yo le sirvo a Dios, yo quiero ser un siervo, una sierva. Ese, dice el Satanás, lo voy a debilitar. ¿Y saben por qué? Porque ese que va a debilitar no está esperando una vacación. O sea que este tema es para los que no quieren ser debilitados por Satanás. Porque hay gente que tiene de vacaciones 100 años ya, hermano. A ese que para qué lo va a debilitar. Fíjese que yo miraba un ejemplo en el reino animal. Y me pongo a estudiar a veces, a mirar cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, hay una chinche de agua, se llama chinche de agua, no recuerdo el nombre, que se multiplica mucho en los ríos y en las lagunas, en las regiones donde se multiplican a la misma vez las ranas. Fíjense qué interesante. Entonces, y de esas ranotas así, miren hermano, que en algunos lugares hasta se las comen. Así las ranotas. Entonces, esa chinche de agua lo que hace, la pica, pero le inyecta un veneno, que lo que hace ese veneno, todos sus órganos a la rana se las destruye, se las hace líquido. Entonces aquella ranota, grandota, se empieza como a secar, a disecar así y queda. Entonces después viene la chinche, después de haberle metido el veneno y espera que aquella se le deshaga todo lo que tiene por dentro, después viene y le chupa todo, fíjese. Como que le metieran una su pajilla ahí, un popote, dicen ustedes los de México, así, y se la chupa. Eso es lo que quiere hacer Satanás con nosotros y renunciamos en el nombre de Jesús. Quiere meter su pajilla, Satanás, así, y te quiere desinflar. Y no porque usted o yo sea sapo, renuncio en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sino porque tenemos cosas de Dios por dentro, que Dios ha invertido en nuestra vida. Mire, hermano, qué bueno es Dios. ¿Cómo confía en usted y en mí? ¿Cómo invierte Dios en nosotros, hermano? Que derrama de su gloria, derrama de su espíritu, derrama de su presencia. Dios invierte en nosotros. Por eso nosotros no debemos de menospreciar a sí mismo lo que tenemos de Dios. Porque lo que usted tiene de Dios no es suyo. Fue Dios el que se lo dio para que usted lo pueda administrar adecuadamente, porque le van a pedir cuentas de lo que Dios le ha dado. Amén. Entonces tengo que cuidarlo. Usted tiene que cuidarlo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Démosle palmas al Señor, pues, de la gloria. Tenemos que cuidarlo. Porque Dios ha invertido mucho en nosotros, hermano. Todos los días invierte Dios su amor, su misericordia, su paciencia, su fe, su paz. Y ahí está Dios invirtiendo, derramando sobre nosotros. Entonces el diablo quiere secar eso. Entonces, esto es interesante. El primer ataque que en el libro de la guerra Satanás utiliza es debilitar a la persona. En una guerra convencional, ¿qué cree que lo que hacen los dos bandos en conflicto? Uno, que confía en su propia potencia, lo primero que hace es investigar en su oponente en qué basa sus fuerzas. Y usted se dará cuenta que cuando, digamos, un ejército invade otra región, lo primero que empieza a atacar son las fuentes de comunicación, los aeropuertos, los puertos, ¿me entiende? Todo aquello que son bases de fortaleza. Entonces, si no hay comunicación, se debilita. ¿Cómo se pueden ellos comunicar con sus aliados para repeler el ataque? ¿Cómo pueden ellos
expresar o comunicar, mejor dicho, el movimiento de sus enemigos si fueron rotas las fuentes de comunicación. Entonces la fuente de comunicación son fortalezas. Pero lo que voy es no tanto enfatizar la comunicación, sino a enfatizar que lo que ataca, hermano amado, son las fuerzas para producir debilidad y ser más eficaz en los demás puntos estratégicos a desarrollar. Entonces el desgaste es una de las estrategias de Satanás. Y mire lo que dice la Escritura. En 2 de Samuel 3:39, me tengo que apurar. Tengo buen tiempo. Entonces, en el libro de los esquemas, la primera estrategia es debilitar o desgastar nuestra vida. Dice David, oiga David, el ejemplo que le decía. Hoy soy débil, aunque ungido rey. Y estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. ¡Ja! Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Mire, ahí está hablando un cristiano. Los malhechores son más duros. Dicen en mi tierra, son más tercos, más necios. Wow, uno se queda sorprendido ver a los hijos del diablo, hermano. Necios, hermano. Tercos, duros. Y los cristianos con la promesa de Dios, una batallita tienen y se están dando por vencidos. Aló. La pestaña les duele, hermano, y ya están dando por vencidos. Este hombre dice, hoy soy débil, aunque ungido rey. Y usted sabrá, David tenía 3 unciones. A David lo ungieron 3 veces, dice la Escritura. La primera vez lo ungieron en privado, solo sus hermanos y su padre Isaías estaba presente y el profeta Samuel. Fue una unción en privado y desde ahí lo declararon rey. Tenía aproximadamente 17 años cuando lo ungieron. El último ungimiento de David ya fue en público, delante de todo el pueblo, sacerdotes, para ser rey sobre todo Israel, cuando tenía 30 años. 17 la primera, la última 30 años. Y la segunda unción solo fue para ser rey de la tribu de Judá. Pero de entre la primera hasta la última, tuvo una serie de batallas. Peleó con osos, leones, a los 17 años. Aproximadamente entre los 20 y pico de años, 24 en adelante, hermano, estaba peleando con gigantes. Y cuando llega ya a ser un hombre veterano, después de tener 3 unciones, ya un hombre de muchos años está expresando él, estoy ungido, pero me siento débil. Pero ¿por qué David decía eso? Porque toda su vida había sido de batallas, hermano. Solo Saúl intentó matarlo aproximadamente unas 27 veces. Solo Saúl lo trató de matarlo. Esa era una batalla. Y ya era rey, porque ya lo habían nombrado rey. Entonces, ¿qué es la debilidad? Y usted sabe, hermano, que lo que estoy tratando de decirle es que una batalla puede comenzar a perderse cuando no se considera que se ha estado o que se está ausentando la fuerza espiritual en nosotros.
Una batalla puede comenzar a perderse cuando comencemos a sentirnos débiles. Ahora, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es este ataque? Digo enfermedad porque yo se lo voy a presentar según la Biblia, cómo se maneja la debilidad desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el desgaste significa falta de vigor, falta de fuerza, falta de energía. Estas tres cosas que le acabo de decir están dentro del desgaste, de la estrategia de debilitar que el enemigo utiliza. Pero me llama la atención que la falta de vigor, la falta de fuerza, la falta de energía está en ese grupo de desgaste, pero médicamente se llama astenia la enfermedad. Médicamente hablando. Esta es una enfermedad que es considerada una enfermedad patológica. ¿Sí? Patológica, perdón. Es un término que significa debilidad, cansancio, fatiga, carencia o pérdida de fuerza y energía. Así se llama esta enfermedad. Y se pronuncia astenia, así como está ahí, mire, astenia. Ahora, esta enfermedad, oído con esto, ataca más a las mujeres. Los hombres también, porque estamos viendo a David. Y esta enfermedad comienza, o este ataque, es un ataque diabólico, que es una enfermedad médicamente hablando, pero es un espíritu, por eso es un ataque diabólico. Yo se lo voy a comprobar con la Biblia. Y esta se da entre los 20, las personas de 20 a 50 años es las que más lo sufren. ¿Se puede imaginar una persona de 20 años y sufriendo una pérdida de vigor? De fuerza. Aún de 50 años es joven, hermano. Aló. Hoy vamos a orar por el hermano José también, Vera. El hermano José Vera está cumpliendo años. Solo yo sé la edad de él. Pero no parece el hermano. Se mira joven. Cuando le pregunté cuántos años tiene, tantos, me dijo, wow, dije, se mira joven este hermano. O sea que a él no le ha llegado este ataque, gracias a Dios. Pero entre los 20 y los 50 años es cuando más frecuentemente se da este problema y abunda más en las mujeres. Y entonces la astenia es una palabra que viene del griego. Y lo que significa el síntoma es, pues son varios trastornos, pero dentro de esos trastornos hay una sensación de cansancio, hay fatiga, hay debilidad, que es física y psíquica. Oh, oiga esto. Que es por dentro y es por fuera. Y entonces la persona cuando comienza a tener los síntomas, comienza a perder esa fuerza, a sentirse débil. Y lo primero que va a hacer por el síntoma es dejar de hacer lo que sabe hacer bien. ¿Aló? Es dejar de hacer lo que lo mandaron a hacer. Es lo primero que va a hacer. Entonces, esto no lo podemos ver como cualquier cosa, hermano. Yo sé que hay un cansancio físico, producto del trabajo físico. Yo sé, y no estoy hablando de eso. Yo entiendo de que usted si trabaja 8 o 10 horas diarias, se va a sentir cansado y va a llegar a su casa a descansar. Duerme por lo menos sus 8 horas. Se recupera y al día siguiente ahí va a trabajar. No entiendo eso. Pero hay cansancios que no tienen nada que ver con el desgaste físico por causa de una labor.
sino que es un ataque que viene por un espíritu, como que fuera una chinche de agua, que viene a debilitar sus fuerzas interiores, con la intención de que usted deje de hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. ¿Aló? Porque la intención de Él es limitar nuestra fuerza. Hermanos, si nosotros dejamos de hacer lo que nos mandaron a hacer, en términos escatológicos, por favor, en pensamiento escatológico, ¿qué vamos a afectar? Ayúdeme. No, en términos escatológicos, es decir, en términos... Sí, pero lo que me refiero es que vas a afectar tu recompensa, tu galardón, porque Dios te va a galardonar, a recompensar por lo que estás haciendo. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está el enemigo tratando? Que el día que tú tengas que compadecer ante el tribunal de Cristo, no haya galardón para ti, porque dejaste de hacer lo que te mandaron a hacer. Y usted dirá, hermano, el Señor es que me sentía débil. Sí, pero tenías que luchar contra esa debilidad, porque paralelamente al ataque diabólico, Dios ha puesto una promesa a la debilidad que sentimos. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces, oiga esto, hermano. Este cansancio, repito, se describe desde el punto de vista de los síntomas patológicos que decía, y que tiene que ver con una fatiga interior, con una fatiga en la mente, y lo que es más peligroso es debilitar tu propio espíritu. Tu propio espíritu. Eso es lo principal que quiere hacer Satanás. Entonces, mira el peligro del desgaste. Lo esencial de ese ataque es provocar un descontento en tu propio espíritu. Una persona que está ya bajo un ataque de debilidad, de desgaste, los primeros síntomas que son está descontento. Descontento de la vida. Descontento de todo. Descontento es insatisfecho. Nada le satisface. El descontento no tiene contentamiento en su corazón. No se contenta con nada. ¿Usted conoce gente así? El descontento no puede ver las bendiciones de Dios, no las mira. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Provocar descontento en nuestro propio espíritu. Porque un descontento, el segundo paso es que la persona tome decisiones. Un descontento va a ser presionado a tomar decisiones incorrectas o prematuras. Oiga, y como tiene niveles, el descontento tiene niveles. Primero, decisiones incorrectas, decisiones prematuras, decisiones malas, decisiones hasta torpes, porque su espíritu está descontento. Fíjese qué interesante esto. Cuando una persona está bajo un ataque de debilidad, lo primero que le desgastan es la capacidad de inteligencia espiritual, no inteligencia secular. Porque la Biblia habla de un espíritu de inteligencia, que es, hermano, un conocimiento que viene sobrenaturalmente para poder entender las repercusiones espirituales de la vida. Entonces, cuando hay un desgaste, cuando hay debilidad,
como ataque a nuestra vida, entonces lo que intenta el enemigo es provocar ese descontento a nuestro espíritu para forjarnos a tomar decisiones equivocadas, porque sabe que la capacidad de inteligencia espiritual, hermano, ya fue limitada. Por eso dice la Biblia que si en el día de la angustia eres débil, tu fuerza está limitada. Está hablando de la inteligencia espiritual. Entonces, a mí me llama la atención eso, porque esto tiene, hermano, un progreso. Realmente la debilidad tenemos que discernirla, si es física o es espiritual. Es un ataque espiritual. Y que tú digas, ya no hago esto. ¿Cuánta gente, como no conoce esto que estamos enseñando, no detecta? Hay gente que, hermano, el enemigo le lanza ataques a su espíritu, lo empieza a debilitar. ¿Y sabe lo que hace la gente? Deja de hacer aquellas cosas que le hacen sentirse bien. ¿Cuánta gente no viene? No me estoy quejando, hermano, vive Jehová delante de quien estoy. No lo hago como ministración ni porque estoy mordido y me la quiero desquitar, Dios me libre. Pero ¿cuánta gente dice, voy a tomarme un tiempo, pastor, aquí está mi privilegio? Yo digo, no sabe que está bajo un ataque. Voy a darme un tiempo, aquí está mi privilegio. Está bien, porque no podemos forzar a nadie. Aquí se sentaba antes. Cuando entregó el privilegio se sentó en medio. Pasaron unos cuantos meses, se sentó más atrás. Pasaron otro tiempo, se sentó en la última. Y después ya no apareció. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia del diablo. Porque el diablo lo va engañando. Pues si ya no tiene sentido que vaya a salir, si ya no está sirviendo. Ya no tiene sentido, si ya no tienes el privilegio, entonces se va quedando. Ya no tengo responsabilidad, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro. Y por último, ¡fu! Lo que quería el diablo sacarlo. Por eso no podemos nosotros. Hermano, yo pienso lo que me pasaría a mí si yo dejara de predicar la palabra. Para mí fuera un trato, hermano. O que yo me ponga ahí me siento débil. Entrego mi privilegio. Ay, Dios. Bueno, algunos dirían, gloria a Dios, hoy predicamos nosotros. Pero yo no sé qué haría, si esta es mi vida, es mi deleite. Yo no puedo negar que por causa del que tengo que predicar, hay una motivación interior, hay una inspiración, hay un sentir en mi vida. Estoy buscando la palabra, estoy inquiriendo, estoy escudriñando, estoy hablando, estoy escuchando, me estoy retroalimentando. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que quiero decir? Cuando tú dejas de hacer lo que te mandaron a hacer, pierdes motivación, pierdes inspiración. Entonces, se cae en una mortandad espiritual. Es mentira del diablo. Me quiero dar una vacación, quiero pensar, es mentira del diablo, hermano. No te puedes dar esa vacación en Cristo, no hay vacaciones. Hay vacaciones en la vida y yo la acabo de tomar, gloria a Dios. Después de 6 años. Gloria a Dios. Porque es lógico, hermano, que si yo me sintiera débil y dejo de predicar, es obvio que voy a dejar de escudriñar. Es obvio que voy a alterar mi disciplina que tengo. Pregúntele a mi esposa. Lo primero que hago es levantarme. Pregúntele a ella. Me pongo a ver algún programa de TV en la mañana. Primero que agarro es mi Biblia. Con mi respectivo cafecito a la par, por supuesto.
Y ahí estoy estudiando. Y no me levanto por lo menos hasta las 2 de la tarde que me dice, vení comer, vení comer, vení comer. Si a eso me llamaron. A mí me llamaron para que me dedique a la oración y a la palabra. A eso me llamaron. Pero si yo dejo de predicar, entonces voy a leer la Biblia solo por leerla. Pero ya no para pedirle a Dios, Señor, háblame por el amor de Dios. Papito lindo, háblame. Señor, yo quiero recibir tu revelación. Señor, háblame, inspírame, Señor, tengo que predicar la palabra, tengo que enseñar. Por favor, explícame este verso, explícame, Dios mío, ¿qué hago si me paro a predicar y no tengo revelación? Señor, no hay enseñanza de lo que voy a hacer. No tiene sentido. Gracias. Voy a dejar de hacer muchas cosas. Entonces, mire la estrategia del diablo. Entonces, primero provoca un descontento en el espíritu. Segundo, hacerme que tome una decisión equivocada. Y ahí estoy en el proceso. Entonces, la estrategia, ¿cuál es? Perder la confianza en Dios. Ay, hermano. Cuando uno está débil, puede perder la confianza en Dios. Al perder la confianza en Dios, pierdo la confianza de las promesas que Dios me ha dado. Una cosa es perder la confianza en Dios y otra cosa es perder la confianza de las promesas que Dios me ha dado. Tercero, hermano, al perder la confianza en las promesas se pierde la fe. Y al perder la fe me coloco en un estado que me descalifica la venida de Cristo, porque según el Evangelio de Lucas capítulo 18 verso 8 dice la Biblia, hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra a su venida. ¿Y qué pasa si me halla sin fe? Me descalifica porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pierdo la confianza en Dios, pierdo la confianza en las promesas, pierdo la fe. Por último, se abandona todo. Mucha gente anda en las calles así, que abandonó todo. Porque le vino un ataque a su fortaleza espiritual. Y no lo entendió, nadie le explicó, nadie le dijo. Le fue a preguntar a otro que no tenía entendimiento y le dijo, me siento débil, fíjate vos. Ya no, pues te entrega todo, le dijo. Entrega todo. Ya vino el otro a entregarlo todo y ahorita mucha gente anda así, débil. Las promesas que le dieron ya no cree. Ya no tienen fe. Lo han abandonado todo. No puede ser, mis amados hermanos. No puede ser. ¿Usted es consciente de que le van a pedir cuentas un día? Porque no haces lo que te mandaron a hacer. ¿Usted es consciente que le van a pedir cuentas de eso? Aquí hay predicadores que los hemos estado rogando para que vayan a dar a los discipulados y no quieren. Otros quieren el discipulado a la salida de su casa, abrir la puerta y meterse al vecino. Es que estoy débil, hermano pastor. ¿Y por qué estás débil? Me vino un ataque. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Tienes que ponerte de pie. Mire el cuadro clínico de la astenia. Y yo le voy a dar el pasaje bíblico de dónde viene esta palabra. Pero el cuadro clínico me llama la atención. Se origina especialmente por el estrés, dicen algunos médicos. Aunque puede tener otro origen. Y la depresión puede producir astenia también.
El cuadro clínico es: la astenia se caracteriza por fatiga, como sensación de falta de energía y motivación, de agotamiento o cansancio. Este es un concepto. También dice que la astenia puede afectar las funciones intelectuales, pérdida de la memoria, menor atención, concentración y vigilancia. Con frecuencia se evidencian otros trastornos psicológicos, incluyendo una percepción alterada del mundo externo, trastorno de la personalidad y ansiedad. Otras causas frecuentes de astenia son las causas cardíacas, oncológicas por su gravedad, la ingesta de drogas y el alcohol, la depresión y el embarazo en adolescentes y el maltrato tanto a nivel escolar como familiar. Eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que produce realmente? Un desgaste. Miren lo que dice Lucas 13:11. Aquí está la base bíblica de dónde viene esa palabra. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. La palabra enfermedad causada por un espíritu, la palabra enfermedad es: y tenía astenia. Debilidad del cuerpo y mente. Enfermo, debilitado y muy frágil. O sea que es una debilidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y mire, yo le decía a usted, es más frecuente en las mujeres, y el ejemplo que la Biblia nos da es Jesús liberando a una mujer que durante 18 años, Satanás la había tenido enferma. O sea que la palabra enfermedad aquí es astenia. Y solo eso resulta de que esa persona era débil para todo, débil para orar, débil para adorar, débil para guerrear, débil para servir, débil para todo. No tenía más fuerza para nada. En lo que era fuerte antes ya no tiene fuerza. Deja de orar, deja de adorar, deja de alabar, deja de interceder, deja de servir, deja de confesar la fe, hermano, deja de hablar cosas positivas y comienza solo a expresar lo negativo. ¿Por qué? Porque está débil. Esta no es una enfermedad que se cura con pastillas. Esta es una enfermedad que se debe de sanar con un poder sobrenatural, por medio de la liberación, por medio de un decreto, por medio de una confesión, por medio de que un ministro de Dios ore por la persona y desautorice el espíritu de astenia. Tal vez para nosotros es bien difícil comprender ese término que los griegos le dieron origen a la palabra y que con el transcurrir de los tiempos tomó término médico y la medicina la utiliza, pero realmente la palabra astenia es la palabra femenina de la palabra astenio, y astenio era una potestad que enfermaba, según los romanos y los griegos, era un dios. El dios astenio, decían los griegos, según la creencia de ellos, los romanos y los griegos, astenio era un dios con D minúscula que enfermaba a la humanidad. Entonces ellos hicieron un pacto con Astenio y le dijeron: Astenio, ya no nos enfermes y te levantamos un templo. Y le levantaron un templo y le cambiaron nombre. Astenio le pusieron de nombre Esculapio. Y Esculapio es el dios de la sanidad, de la medicina, que su logotipo es una vara con una serpiente.
enrollada. Y es el emblema de la medicina hasta el día de hoy. Entonces ellos le levantaron un templo y le cambiaron nombre. Entonces ahora dijeron, ahora ya no nos vas a enfermar porque te hemos levantado un templo, ahora nos vas a sanar. Déjenmelo presentar así. El culto a la muerte en México es un pacto que hizo un sacerdote que salió de la Iglesia Católica. Y por tanta matanza le hicieron culto a la... Ok, ya no nos mates, te vamos a adorar, muerte. Y le levantaron un templo a la muerte. Y hoy es peor la cosa, hermano. Eso lo hicieron. ¿De dónde vino esa idea que hay en México? Del culto de los romanos y de los griegos. Astenio era el dios de la enfermedad que producía astenia. Por eso aparece una enfermedad causada por un espíritu de astenia o de astenio. Era un ataque diabólico. No era una enfermedad cualquiera, hermano. Y a mí me llama la atención entonces que esta enfermedad es llevar a la incapacidad al espíritu, al alma y al cuerpo. Oigan esto. Para que afectado el espíritu ya no haya función normal en la persona como una vida espiritual. Por eso afecta la oración, por eso afecta la adoración. Por eso afecta, hermano, la intercesión, el servir, el leer la palabra. Aquí está en la escritura. Es un espíritu. Y a mí me llama la atención que en los pasajes que le he puesto ahí, Romanos 8:26, ahí se vuelve a mencionar la palabra astenia. Dice Romanos 8:26, en la Biblia la Septuaginta dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra astenia. Como es una enfermedad espiritual, la astenia, tiene que venir una ayuda del Espíritu. Romanos capítulo 8. Asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra astenia. O sea que la gente que se deja vencer por esa debilidad es porque quiere. Porque Dios te está diciendo, estás bajo un ataque de debilidad, yo te quiero ayudar. Y el Espíritu lo que viene es ayudarte a interceder con gemidos indecibles. No es a orar, sino a interceder con gemidos indecibles. ¿Cuál es el gemido? Orar es Padre nuestro que estás en los cielos. Interceder, pues, es llevar delante de Dios a una persona. Señor, te presento a fulano para que tú hagas la obra por él, interceder. Señor, no le tomes en cuenta, ese es interceder. Clamar, ayúdame Señor, que perezco. Pero gemir, dichos indecibles. La palabra gemir es un craso que nace de adentro. Yo se lo expliqué a usted que un gemido es considerado como el sonido que hace un caballo. O sea que cuando usted oiga a un hermano que está gimiendo por el espíritu, no vaya a decir, un caballo anda por aquí, está gimiendo. Ese gemir. Esa es la palabra gemir. Así gime el espíritu auxiliado por el Espíritu de Dios. El espíritu que está bajo ataque de debilidad, cuando viene la ayuda del Espíritu de Dios, gime así. No es palabras. Eso dice la Biblia. Busque el significado de la palabra gemido. En hebreo la palabra gemido es rogués. Y rogués significa como el ruido de un caballo. A veces uno, hermano, cuando está bajo esa batalla espiritual, ya ni habla uno en la oración. Solo se...
De veras. Está gimiendo. A veces pasan los hermanos aquí a la hora de la adoración. Están peleando una batalla espiritual y están gimiendo. Ahí déjenlos. Porque a veces están gimiendo y uno viene a meterse, ¿verdad? Libérala, Padre, en el nombre de Jesús. Y no, si estoy gimiendo. Hay que tener discernimiento. Cuando uno pasa, hermano, vamos a orar, vamos a ministrar liberación, amén. Pero bueno, aquí no, gracias a Dios, aquí la gente ha sido enseñada en eso. Pero hay iglesias que no, hermano. La gente ha pasado, ha adorado al Señor, cayó en la presencia de Dios y empezó a gemir su espíritu. Y está gimiendo. Y llega otra persona, ahora, Padre, quítale toda carnalidad. Señor, esta bandida que no se compone, arregla, te está gimiendo. O un hermano llega a la orilla, confiesa tu pecado, hermano, confiesa tu pecado, y aquel está gimiendo. Porque no sabemos el lenguaje. Dios al débil le enseña a gemir. Si hay respuesta para aquellos que están bajo ataque. Fíjese que, mire hermano, a mí me llama la atención. Porque en la palabra que le presento de Romanos 8:26 aparece astenia otra vez. Y luego me llama la atención que dice la Biblia, y esta es como una respuesta de cómo romper el ataque diabólico de la debilidad. ¿Sabe cuándo? En la Santa Cena. A mí me llama la atención que dice que nos examinemos a nosotros mismos. No todo el tiempo que se tenga que examinar es que usted tiene que encontrarse un pecado. No es esa solo la idea. Examínese cada uno a sí mismo y después coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, juicio come para sí. Por esa razón es que hay muchos astenos, débiles. Otros están enfermos y otros duermen, ya se murieron. Entonces hay momentos que la Santa Cena no es para que a puro tubo te encuentres un pecado, sino para que te examines tu nivel de fortaleza o de debilidad. Si te sientes débil, es el momento, Señor, yo necesito fuerza. Yo necesito tu ayuda, Señor, si no, yo no quiero entregarte esto que me has dado. Yo no quiero entregar mis privilegios. El diablo es mentiroso, el diablo te quiere sacar de circulación. El diablo quiere que tú, perdón lo que voy a decir, aunque es bien brusco, no tiene nada que ver con lo espiritual, pero para darme la idea, el diablo quiere que cuelgues los guantes. Que tires la toalla, me voy por vencido. Ya no aguanto. El único que te va a aplaudir que dejes de hacer las cosas es Satanás. ¡Bravo! ¡Qué bueno que dejaste eso! Vas todo agüitado, le vas a decir, gracias, don diablo. Señor, reprenda al diablo. Por eso imagínense, hermano, la idea de la disciplina. Cuando uno disciplina a una persona, tiene que ser aún en eso. Por eso la disciplina no se puede poner porque estoy bravo. ¿Me entiende? Porque estoy enojado, voy a disciplinar a alguien. Porque lo estoy sacando de circulación. Y en esta idea de dejar de hacer las cosas, perder motivación, perder inspiración, entonces para uno que lo disciplinan, uno dice, Dios mío, ¿y ahora? Si yo me retroalimentaba con lo que hacía y me quitan el privilegio. Pero entonces él dice, pero me voy a someter.
pero siente la disciplina. Otros no, se les da disciplina y gloria a Dios, dan vacaciones, dicen. Porque no saben lo que es eso. No saben lo que es eso. Y yo no puedo disciplinar, Dios me libre. Nadie debe disciplinar a uno para que se seque en la silla. Te pongo de disciplina 1000 años. Oh, lo maté, hermano. Lo maté. Porque ciertamente el servir a Dios nos retroalimenta. Nos retroalimenta. Y podemos matar a alguien para siempre al secarlo. Se va a convertir en un dinosaurio. Disecado. Así, todo pescuezudo así. Dios nos libre, ¿verdad, hermanos? Mire qué tema el desgaste. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia como respuesta contra la debilidad? Dice la Escritura: forjad espada de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Me quiero levantar, tengo que comenzar confesando. Tengo que comenzar a confesar. La confesión es una autoministración, no es palabra positiva. De que alguien le hayan enseñado a decir una palabra positiva, una palabra positiva. Y no es humanismo, no es doctrina de la nueva era, es revelación de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Y debe de haber un cambio de mentalidad y de actitud. Y por eso dice Joel 3:10, forjad espadas de vuestras rejas de arado, lanzas de vuestras podaderas. O sea que se habían dedicado a la vida familiar, a la vida de casa, abandonó todo. Perdón, no me voy a malinterpretar, no es malo dedicarse a la vida familiar, sino que se dedicó a la vida secular, mejor dicho, pues. Ese es el término apropiado, eso es el correcto, perdón. A la vida secular, abandonó todo lo espiritual y se dedicó a lo secular. Entonces tenía rejas de arado, vida secular. Podaderas, ahí andaba, mire, cortando se dedicó a lo secular, nada más. Ya no se oye la profecía de él en la iglesia. Ya no se oyen los cantos de él en la iglesia. Ya no se oye darle la bienvenida de él a otros hermanos en la iglesia, porque lo abandonó todo, se dedicó a lo secular. Allá anda recogiendo piedritas en su casa, tirando hormigas de un lado, poniendo insecticida, matando zompopos. Pasan los hermanos y le pitan, Vivi, vamos a la iglesia. No, hermano. Hermano, hoy va a haber un tremendo evento. No, hermano. Estamos orando por usted. No, hermano, no ore. No. Y dice, el débil diga fuerte soy, ministra tu alma. Confiesa de parte de Dios. Dios no te está diciendo que seas hipócrita. Declara, confiesa, homologeo. Y cambia de actitud. Mira lo que dice aquí, forjad espadas, pelea la batalla. Oiga esto. De vuestras rejas de arado, lanzas de vuestras podaderas. Cambia de actitud. Entonces Pablo dice, el que cambió actitud, por eso me complazco en las debilidades. ¿Qué producen debilidades? Insultos, privaciones, persecuciones y angustias. Tal vez estás angustiado. ¿Te han insultado, hermano?
Lo han insultado a usted, lo han atacado. Es normal, te vas a sentir angustiado. Y te va a venir la debilidad. Pero eso no quiere decir que se va a dejar usted vencer. Cambia de actitud, cambia de mente. Y vuélvete a lo espiritual. Dice la Biblia que Dios le reveló a Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad. Pero para que eso pase, tiene que haber un cambio de actitud y cambio de mentalidad. No, yo no me voy a dejar vencer. ¿Usted me acepta una exhortación en el amor del Señor? ¿Sí? Este día es el día de desempolvar las Biblias y volvernos a la palabra. Este es el día que vayas a sacar tu uniforme de guerra y que te pongas de pie en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, por el amor de Dios, no te dejes vencer y levántate ya. En el nombre poderoso de Jesús te lo estoy diciendo. Ya no te sigas lamentando con la misma canción. Hablas de lo mismo, me siento débil, estoy débil. Por Dios santo. Diga el débil, fuerte soy. En el nombre poderoso de Jesús. Y a lo secular, conviértelo en la vida espiritual. En lo que te habías escondido, en lo que te habías recluido, en lo que estabas refugiado y que no es Dios. Sal de ahí inmediatamente. Sal de ahí. Sal de ahí en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Ya no te escondas. Ya no te lamentes. Porque Satanás tiene que ser derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Y el débil puede tener ayuda de parte de Dios. El débil puede confesar que es más grande Dios que tu propia debilidad y que de Él viene la fuerza, de Él viene el poder sobre tu vida, de Él vendrá la energía, de Él volverá la inspiración, de Él volverá la motivación, de Él volverá la pasión por las cosas que has abandonado. Pero nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús, hermano. Yo sé lo que es estar deprimido, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es estar desanimado también. No crea que no he pasado por eso, yo sé. Sé que una depresión te puede meter a tu cuarto, que no comas, que no te bañes, que no quieras hablar con nadie. Yo he pasado por eso también. Y he sentido también los estragos de la debilidad cuando comienza como a rodearlo a uno. Y lo que Satanás empieza a poner ese descontento para que todo te parezca, no me gusta esto, no me siento bien. Y empieces a ver solo lo negativo, solo lo negativo. Y el ver solo lo negativo te ministra influencia negativa para que entonces tú empieces a tomar decisiones equivocadas en tu vida. Incorrectas, malas. Pero es una persona que está débil, no debe de tomar decisiones apresuradas. Porque no las vas a tomar bien. Mire lo que dijo la Biblia. David, lea ese pasaje que le enseñé cuando él dijo eso, que aunque rey débil, ¿sabe lo que hizo David después? Empezó a declarar de que ahora sí me va a matar Saúl. ¿Y sabe lo que hizo? Las cosas más torpes. Agarró la espada, se fue a meter a la región del gigante Goliat, fue a pedir la espada de Goliat, le preguntó al sacerdote, ¿hay alguna arma aquí? Y le dijo, sí, solo la de Goliat. Y se la dieron a David, pero David estaba débil, había confesado que estaba débil, había dicho, Saúl hoy me va a matar. ¿Y sabe lo que hizo? Las cosas más torpes. Agarró la espada y se fue a caminar por toda la región de donde era Goliat, de Gat. Y todos comenzaron, ese es el que mató a nuestro paladín. ¿Y cómo sabes tú que ese es? Si míralo,
cómo viene vestido, todo débil, viene con apariencia de cansado, de fatigado, de destruido por la espada que lleva. Lo reconocieron por la espada que llevaba. O sea que la victoria pasada la llevaba arrastrada. Así va David, lea la Biblia. Me la va a fregar la guitarra. Sí. Manuelito, ¿dónde está? Así llevará la guitarra un hombre de Dios con deseo de tocarle al Señor la guitarra. Solo que esté débil. Yo tocaba guitarra. Yo era de ese grupo. Yo vencía a Goliat. Ya. Agarra la compasión. Yo ese hombre lo veo corriendo. Pesa esta cosa. No es fácil. Dios mío, ¿cómo le hace? Y yo lo veo corriendo. Yo lo veo danzando. Y yo lo he visto a ese hombre pasando por pruebas, por ataques del enemigo. Y lo he visto que más rápido corre, hermano. No es posible. Por eso dice Dios, si en el día de la angustia eres débil, tu fuerza está limitada. Te tienes que levantar, mi amadito hermano. En el nombre de Jesús, te tienes que levantar por tu vida. Si eres esposo, por los tuyos. Si eres esposa, por los tuyos. Por tus hijos, por tus generaciones, te tienes que levantar. No es posible que una persona casada tome decisiones bruscas de decir, ya no sigo adelante. Y de ahí. O sea, de que a usted no le importa sus generaciones, pues. ¿Qué es eso? Ahí ve toda la iglesia. Dios mío, la mujer. Ve toda la iglesia. Ve a gozarte tú. ¿Qué es eso? O el hombre, no. Ve tú. Y le dice el hombre, hay horas por mí. Allá viene la hermana derramando su corazón. Mi marido ya no quiere venir a la iglesia, hermano. Pobrecito, mira cómo está de dolido. Mentira, se quedó viendo a don ¿cómo se llama? A don Francisco. Vaya a verlo, vaya a verlo. Haga de caso que viene usted para la iglesia y váyase. Ahí lo va a agarrar en la televisión con los ojos bien peladotes, viendo saber qué cosa. O los hombres ahí vienen, hermano, ore por mi mujer, ya no quiere venir a la iglesia. ¿Y qué dice su esposo? No, que ahí se va a quedar. ¿Y cómo que? O sea que ella le valen sus hijos, pues. La decisión que está tomando solo ella la está tomando. Y no se puso, le preguntó a sus hijos. Los hijos tienen derecho a decir, mamá, por favor, papá, por favor. Hijos, ¿quieren o no quieren que vaya a la iglesia? Porque ya no tengo deseo mis hijos. ¿Usted cree que sus hijos le van a decir, no, papá, quedémonos aquí, quedémonos? Los hijos se van a asustar. Vayan todos ustedes, no me voy a, así son, así, perdón. No, está sonando la campana. Vayan, ahí oran por mí. Que Dios me quite este dolor. Déjese de charada. Sáquelo del pelo, hermano. Ahí sí se vale hacerle un berrinche al marido.
Ah, ¿no vas? Ah, ok. Ahorita llamo al Fire Department, porque aquí va a haber fuego. No, que ahí lo deja acostadote, sentado. Es que me siento débil. Hermana, eso no es de Dios. Tráigaselo. Pregúntele a mi esposa. A los 6 meses de convertido yo, ¿verdad? Me quería echar para atrás ya. Es que esa iglesia, un montón de locos ahí. ¿O no quieres ir a la iglesia? No, no tengo ganas de ir. Entonces le voy a decir a los hermanos que vengan. Y que vengan los más escandalosos. Entonces sí voy, le dije. Que me llevaban una hermanita, ¿cómo se llama esa hermana? Esa hermana tenía un galillo, hermanos. A 3 cuadras donde me dejaba el bus, se oían los gritos de ella alabando al Señor. Yo decía, ahí está esa hermana, ahí está. Bendito Dios, hermano, gracias a esa hermanita. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. No podemos sentirnos que por la debilidad darnos por vencido. Entonces el diablo nos va a detectar, este es el punto débil de él. Y así nos van a crear más eventos negativos, más batallas, hasta desgastarnos, Entonces Dios dice, si cambiamos de actitud, va a cambiar nuestro pensamiento y vamos a entender que la debilidad que nos ha venido es solamente un momento para que podamos nosotros renovar nuestras fuerzas en Dios y fortalecer aquellas áreas en nuestra vida. Haga un inventario de su vida. ¿Qué es lo que ha dejado de hacer que antes hacía? ¿Profetizaba? ¿Danzaba? ¿Predicaba? ¿Leía la Biblia usted y recibía revelación de Dios? Volvámonos, hermanos, tiempo de volvernos al Señor. Tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Nosotros hablamos solo cuando son los momentos que no tenemos problemas, que somos como la palmera. Ah, gloria a Dios. Hermano, yo soy como la palmera. Sí, porque ahorita estás en tiempo de bonanza, ¿verdad? No ha venido ninguna tribulación a tu vida, ¿verdad? Sos la palmera. Ahora, ¿vino la tribulación? Pregunto, ¿sigues siendo la palmera? Hay que ser palmera en todo tiempo. Yo sé que aquí hay hermanos palmera, que si no es porque ellos decidieron creer a Dios, el enemigo ya los hubiera destruido, hermano. La debilidad, cuando llega, nos hace pensar hasta como que fuéramos niños. Fíjese que la debilidad te ataca hasta tu madurez. Se burla de la madurez, la debilidad de Satanás. Se burla de la inteligencia espiritual. Se burla Satanás de todo eso. Nos hace ver, el maduro, el que era ungido, el que era espiritual, miren cómo está. Por eso él sabe que el primer ataque es provocar batallas para desgastarte y llevarte a la confesión. Ya no aguanto más, hasta aquí llegué. Estás diciendo que te ganaron la batalla. Pero Dios te dice, diga el débil, fuerte soy. Me voy a levantar. No voy a perder mi confianza en Dios. Él no me puede traicionar. No voy a perder la confianza en la promesa que Él me dio. Si Él me prometió a mí,
que iba a hacer esto, que me iba a ayudar, que me iba a sacar adelante. No voy a perder mi fe, voy a pelearla, voy a guardar, porque voy a seguir adelante en el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Esta es una tarde no voy a llamar a los campeones esta tarde. Quiero llamar a la gente que sabe que el primer ataque que el enemigo hace es la debilidad. Y que va a pedirle a Dios que el Señor perfeccione su poder en tu debilidad, pero no te vas a dar por vencido, hermano. ¿Habrá alguien que se ha sentido que iba a abandonarlo todo por la batalla que ha estado viviendo, por la crisis familiar, por la batalla económica? Porque estás insatisfecho, porque te traicionaron, porque te pagaron mal, porque has sufrido, porque fuiste decepcionado. En algún momento de tu vida, cuando más creías y más deseabas hacer la voluntad de Dios, te vino un ataque. Ven, vamos a orar. Ven, no te quedes ahí. Has estado en batalla, si no has tenido un momento de recibir fuerzas nuevas, pues ese es tu día. Tal vez hay una unción en tu vida fuerte, pero como David, aunque estoy ungido, aunque soy rey ungido, me siento débil por la batalla que me ha venido. Así es, derrama tu corazón delante de Dios. ¿Sí? Estás delante del Señor, hermano. Es Dios, es el Espíritu de Dios el que te va a auxiliar. Pero no te vas a dar por vencido, porque te vas a levantar en el nombre de Jesús. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar. Si has declarado en tu momento de debilidad alguna palabra negativa, pues pídele perdón a Dios. En el nombre de Jesús. Cansado del camino, sediento de ti. En el nombre de Jesús, te vas a levantar. El desierto he cruzado, no te vas a quedar sin postrado, fuerzas he quedado, ni vas a abandonar, porque ya has avanzado bastante. Luché como soldado, ya son años de caminar y no te vas a volver atrás. y a veces sufrí, y tú sabes lo que Dios te ha dado. la lucha he ganado, mi armadura Él ha invertido en tu vida. vengo a ti. Dios ha derramado sobre tu vida. Vamos, hermano, levántate. Lleno de tu espíritu, refrescar este seco corazón. Porque escrito está, clama y yo te responderé, dice el Señor. Si puedes llorar, si puedes derramar tu corazón, pero no abandonar, no darte por vencido, dice el Señor. Refrescar este seco corazón. Vamos, hermanos. De ti. Vamos, más allá del desierto, ovejas. Del camino, La mano del Señor te llevará más allá. sediento de ti. Si
si has menguado en tu Un fe, desierto he cruzado. dile al Señor, Sin fuerzas he auméntamela, quedado. Señor, Vengo a ti. auméntamela, 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 Luché auméntamela, como soldado. en el nombre de Jesús. Y a veces sufrí. Ayúdenme, hermanas y hermanos, a orar, por favor, los Y aunque encargados la lucha he de ministrar al ganado, pueblo. mi armadura Vamos. desgastado, vengo a ti. Háganos que confiesen, diga el débil fuerte sobre. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la tentación, en medio de toda circunstancia, la batalla que has tenido. Vamos, tienes que levantarte. Tengo corazón sediento. Por eso Dios se ha revelado hoy esa estrategia de debilidad. Era el río de tu espíritu. Ya no debes más acariciar esa debilidad, ya no debes más guardarla en tu mente, en tu corazón. Este es el día para salir de ella, en el nombre de Jesús. Padre, por favor, glorifícate. Ayuda a tus hijos. Ayuda a tus hijas, Señor. Mira esa mujer que se siente débil, que ha estado gimiendo, que ha estado clamando y se siente sin fuerza. Ahora derrama de tu espíritu sobre ella. Que venga ese poder sobrenatural. Sopla, Espíritu Santo. Quita todo espíritu de debilidad. Ahora toma autoridad en el nombre de Jesús. Espíritu de astenia, fuera. Espíritu de astenia, fuera. Fuera. Fuera, astenia. Te ordeno que sueltes la mente, el alma, el cuerpo y el espíritu de mi hermano. Necesito refrescar este seco Fuera, corazón fuera, sediento fuera. de ti. Espíritu de astenia, Y sumérgeme espíritu de astenia. en el río de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Necesito refrescar Vamos, hermanos, ayúdenme a reprender ese espíritu de astenia. ¡Fuera! de ti. ¡Fuera debilidad! ¡Fuera debilidad! ¡Fuera debilidad! ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Suelta a estas mujeres de Dios!